Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva sesión de los encuentros virtuales de los jueves. Hoy va a tener una dinámica un poco distinta. La idea es hacerlo bien coloquial, con preguntas y con respuestas de los expertos. Esta modalidad pensamos que se adapta muy bien al momento que estamos viviendo ahora en esta pandemia del COVID. Ustedes han visto que en los últimos 4 meses, en función de esta pandemia y la necesidad del distanciamiento social y la cuarentena, hemos articulado nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de brindarle a todos nuestros socios información, y que tuvimos mucho interés en brindar información desde los primeros momentos que se decretó la pandemia con relación a lo que ocurría con este nuevo virus, nuevo para todo el mundo, que es el COVID-19, y que, bueno, al principio hubo un gran trabajo de todos nuestros comités de especialidades abordando distintos aspectos de esta pandemia. Y que, bueno, en ese momento era mucha información, sobre todo derivada de lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte, y con mucha epidemiología basada en lo que estaba ocurriendo en ese momento allí. También toda la información en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, las distintas especulaciones que vinimos haciendo todos estos meses, preparándonos a lo que nos está pasando ahora. Ahora estamos viviendo realmente la película. Es el momento de escuchar a los expertos, es el momento de formularnos las preguntas que nos inquietan en la atención cotidiana de todos nuestros pacientes, porque hoy la atención de cualquier paciente que tenga que ver con la edad pediátrica, mucho más en el adulto, está atravesado por esta pandemia del COVID. La forma de atender, la forma de manejarse los pacientes, la forma de comunicarnos. Entonces, hoy la idea es hacer una sesión importante de preguntas. Hemos abierto un box de preguntas en los últimos días para que nuestros socios le pregunten a los expertos que están viviendo de cerca toda esta epidemia y están en la toma de decisiones cotidianas de todas las autoridades sanitarias. Yo les voy a presentar ahora a la doctora Gabriela Ensink, que va a coordinar esta sesión de preguntas a los expertos. Gabriela es la secretaria de nuestro comité de infectología, es la jefa de infectología del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de nuestra ciudad de Rosario, y a su vez forma parte del cuerpo técnico asesor en COVID-19 de las autoridades de la provincia de Santa Fe. Gabriela, dejo en tus manos el inicio de esta sesión. Bueno, muchas gracias, Omar. Vamos a compartir esta tarde con un grupo de amigos, y aparte veo en el público mucha gente conocida. Somos una parte del comité de infectología de SAP, un grupo muy trabajador, y bueno, nos unimos y todos pensamos que esta podía ser una modalidad interesante. Voy a presentar, va a estar la doctora Elizabeth Bogdanovich, que es integrante del Comité Nacional de Infectología de SAP y es integrante de la comisión directiva de SAP. La doctora Ángela Gentile, todos ustedes la conocen, es integrante también del Comité Nacional de SAP y también integra el Comité de Expertos de Nación y de Ciudad de Buenos Aires. Y la doctora Charlotte Rus, también integrante del Comité Nacional de Infectología de SAP y también integrante del Comité de Expertos de Nación. La modalidad que vamos a tener, recibimos, como dijo Omar, en estos días previos, un conjunto de preguntas que tratamos de agruparlas en los diferentes temas, pero ustedes también van a poder enviar preguntas que Omar va a ir organizando para que podamos ir contestando todas sus dudas. Bueno, vamos a ir empezando. Una de las primeras preguntas que nos enviaron es que, de acuerdo a la experiencia en China, España y Estados Unidos, si los niños tienen un menor poder de contagio de lo que se pensó al comienzo de la pandemia. Nos preguntan si nosotros coincidimos con esta afirmación. ¿Querés, Ángela, darnos tu aspecto respecto a esto? El micrófono, Ángela. Sí, Ahí sí, está. estaba silenciada. Está Bueno, bien. de todos, un saludo grande y virtual para todo el país, porque lo que vi
en la sala de espera y cuando iban entrando hay gente de todo el país, pediatras de todos lados, así que esto está muy bueno y yo siempre digo, ¿no? Esta tecnología nos une más que nos separa, así que qué bueno, un abrazo virtual para todos. Creo que lo importante es ver el rol de la pediatría y cómo ha ido cambiando desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Los primeros informes hablaban de una pediatría con gran cantidad de casos leves o asintomáticos, prácticamente no teníamos cuadros de cuidado, los chicos no iban a terapia, no fallecían y realmente no había impacto en pediatría. Eso es un poco, así comenzamos nosotros a vivir los primeros datos en el mes de marzo. A medida que avanzó el tiempo, nos hemos dado cuenta que esto no es tan así, la pediatría es una población vulnerable, aprendimos que hay asintomáticos, sí, que incluso hay revisiones sistemáticas que hablan de casi un 19% de pacientes asintomáticos, pero que también hay formas leves, formas moderadas y formas graves. Hay una cosa que es interesante, estuvimos casualmente antes de ayer la sala de pediatría del Ministerio de Salud, una cosa que me parece interesante para compartir con todos es que alrededor casi del 20% del total de casos son pacientes pediátricos. Por supuesto, con más peso en las formas leves, pero nada despreciable las formas moderadas y graves que también tenemos que tener en cuenta. En el total uno dice, ¿por qué América Latina en términos generales tiene más pacientes pediátricos que otros lugares del mundo? Porque en las series internacionales uno veía 3, 5%, 7%, Chile tiene un 20%, Colombia también, y esto lo vivimos en un webinar con DESLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica con Gaby, donde los países de América Latina también reportan un porcentaje interesante de pediatría. Y esto pasa primero por el tipo de población de América Latina, una población joven y muy vulnerable, con muchos grupos vulnerables. A nosotros nos cambió totalmente el patrón con el programa Detectar. El programa Detectar va a barrios vulnerables, va a la comunidad en un sistema de vigilancia muy activa y busca casos. Y nos hemos encontrado en las áreas vulnerables con muchas familias jóvenes, con muchos chicos. Y eso ha permitido mucha participación pediátrica, que casi llega al 20% de los casos en el diagnóstico de situación, que no es un dato menor. Por otra parte, también, así como una pregunta inicial y después la iremos desarrollando un poquito más también, no tenemos una alta letalidad, por supuesto, ni tampoco un porcentaje importante de chicos que están ubicados en las terapias intensivas. Solamente están registrados 8 pacientes fallecidos, y también va a ser importante ver, porque se va a discutir, el síndrome multisistémico inflamatorio, que es importante tenerlo en cuenta, que tampoco tenemos el peso que han tenido otros países, pero ya hay datos país, y todo esto lo comento como una gran iniciación, porque luego lo vamos a ir profundizando cada uno de nosotros con las preguntas, que en resumen, la población pediátrica es vulnerable. Es una población que no tuvo voz en la pandemia, que ya desde la Sociedad Pediatría dijimos la importancia de que se hagan los controles pediátricos, la importancia de vacunar y entender que los chicos hacen formas moderadas, hacen formas más graves, pueden ocupar las áreas de terapia y necesitan atención. Y ese es un poco, me parece, como la primera respuesta inicial a todo lo que vamos a discutir. Ángela, de los chicos fallecidos, para redondear un poco esta pregunta, ¿tenían comorbilidades? En general, la mayor parte de los casos son pacientes con comorbilidad. Y en esto, entre las comorbilidades que más están descritas en el total de los casos es asma, infecciones respiratorias previas, prematurez, enfermedad neurológica. La enfermedad neurológica, cuando leía un poco las primeras apreciaciones, me hacía recordar cuando vivimos la pandemia de H1N1, ¿no? Donde aprendimos que también el retraso madurativo en la enfermedad neurológica era un factor de riesgo. Acá el primer factor de riesgo que aparece es asma y obesidad, que también aparece en pediatría. De hecho, nosotros hemos recibido en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
de Buenos Aires hemos recibido algunos pacientes, no muchos, que han ido a terapia, incluso un chiquito que luego lo podemos comentar, que recibió plasma, digamos que era un paciente de 13 años con una obesidad marcada. Así que en general está mucho más vinculado a pacientes con factores de riesgo, de ese tipo de factores de riesgo. No hemos tenido tantos inmunocomprometidos como por ejemplo leucemias o tumores internados en terapia o con cuadros más graves, pero sí pacientes con otro tipo de factores de riesgo que ya también aprendimos a conocerlos cuando fue la pandemia de H1N1, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Otra de las preguntas es acerca de cuáles son los síntomas más frecuentes en los niños y qué porcentajes de asintomáticos habría. Charlotte, ¿querés contestarnos? Sí, primero saludar a todos, también me sumo con Ángela a un abrazo virtual, la verdad que me alegra que por lo menos nos comuniquemos de esta manera. Con respecto a los síntomas, ustedes los están viendo. En general, los pacientes no tienen muchos síntomas, diferentes de los cuadros respiratorios que habitualmente vemos todos los inviernos. La fiebre y la tos constituyen más de un 50%, casi el 60%. A veces hay algunas otras cosas acompañando, como por ejemplo, bueno, la congestión nasal, a veces algunos pacientes tienen diarrea también. No es tan frecuente este síntoma en los niños como en los adultos se ve más la diarrea, y las alteraciones en las placas o en las tomografías, que normalmente no se hacen de rutina en todos los chicos, porque muchos chicos se internan y uno trata de tocarlos lo menos posible, y muchas veces no se hacen estudios de rutina, según en los lugares donde se internen. Y la mayoría no los necesita, pero cuando se hacen, un 20% más o menos puede tener alguna lesión, y son lesiones muy características, que también se ven en los adultos, y se ven mucho mejor en las tomografías. Lo que dijo Ángela es así, el porcentaje de asintomáticos más o menos ronda alrededor del 20%. Se han hecho varios estudios en distintas partes del mundo y en distintos grupos, donde a veces estos asintomáticos, por ejemplo en algunos colegios, se puede ver un poco más. Y eso va a depender del lugar que uno esté estudiando. Pero básicamente esa es la forma de presentación, que no tiene mucha diferencia con digamos, la presentación de las famosas ETI de nuestras de todos los años. Eso más o menos sería el resumen. En general no tienen una mortalidad alta, o sea, la letalidad es muy baja, y aparte tienen la mayoría muy buena evolución. No sé si te... Perfecto, sí, bárbaro. Hay otra pregunta que dice, si un niño fue atendido por un profesional de la salud, el niño estaba sin tapabocas, y 48 horas después se detecta que ese personal de la salud es un COVID positivo. Eli, ¿qué podemos contestar a esa pregunta? Bueno, en principio lo que puedo contestar, o lo que me parece que hay que reflexionar, es que barbijo estamos usando en la población pediátrica recién a partir de los 6 años, ¿sí? Los chicos más chiquitos va a ser la rutina, o es habitual, o es la forma en que nos están llegando a la consulta. Los chicos pequeños van a venir sin protección, porque además de todo, no es seguro que el niño más pequeño use barbijo. Verdaderamente, esta descripción que hace la pregunta califica de contacto estrecho, porque este chico ha estado en contacto con una persona que desarrolló síntomas en las 48 horas previas y sin protección de la vía aérea. De manera tal que, siguiendo las recomendaciones, este chiquito debería quedar en aislamiento, y, por otra parte, lo que es importante aclarar, que cuando uno pone a las personas en aislamiento por contacto estrecho, no necesita mandar a hisoparlas. Los pacientes que son colocados con las pautas de aislamiento o escudamiento, porque califican de contactos estrechos, solo deben ser estudiados, hisopándolos
en el momento en que comiencen con síntomas. Así que esta criatura, en este contexto o en esta pregunta, sí califica de contacto estrecho, sí debe ser aislado, pero no requiere, hasta el momento en que comience con sintomatología, como describió Charlotte, no requiere específicamente el hisopado. Y antes que pasemos a otra pregunta, solamente saludar a todo el mundo y especialmente a un montón de amigos que vemos acá entre la gente conectada. Eli, me parece que es importante de lo que vos decís, es que esta infección puede contagiar 48 horas antes de las manifestaciones clínicas, ¿no? Que lo tenemos muy en cuenta, a ese contacto 48 horas antes de que aparezcan los síntomas en el caso índice. Sí, uno conoce que el aumento de la carga viral comienza 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas y es máxima cuando toda la sintomatología está desarrollándose. Luego digan, bueno, esto se va probablemente a preguntar más adelante o va a ser motivo de alguna otra pregunta. Luego ya llegando a la primera semana de enfermedad comienzan a aparecer los anticuerpos. Y es importante saber que la contagiosidad depende de la carga viral y que no guarda básicamente y necesariamente una relación estrecha con la aparición de la curva de anticuerpos. Bien, muy bien. Hay otra pregunta, poco fue contestada, pero dice cuando se hisopa a un contacto estrecho, ¿y qué hacemos si ese hisopado es positivo o negativo? En la pregunta se refiere a asintomáticos, pero a lo mejor, Ángela, podemos decirlo, el hisopado en el sintomático o en el asintomático, que bueno, va a depender de probablemente si es personal de salud o no, ¿no? El contacto. Claro. El tema es así. Me parece que un poco la norma está clara de tener en cuenta los 48 horas antes de la aparición de los síntomas como que es contagioso. Pero nos estamos enfrentando en este momento a la aparición de pacientes asintomáticos. Incluso nos ha pasado a nosotros en el hospital que frente a determinadas situaciones de intervención se requiere PCR o bien aparecen chiquitos que por contacto se le pide PCR y dan positivo. El tema del asintomático en pediatría es un gran capítulo. Primero uno tiene que tener claro que no hay ninguna norma en este momento que diga que para ingresar a un establecimiento de salud uno debe hisopar un paciente. Digamos, eso hay que dejarlo claro porque no es indicación cada vez que se interna un paciente pedir un hisopado previo. Y por otra parte, tampoco, eso no es una rutina, tampoco pedimos de rutina para hacer procedimientos. Lo que sí, en algunas instituciones, y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires está aceptado por norma, es que en aquellos pacientes que van a hacerse cirugías de larga duración, y sobre todo cirugías en las cuales uno tiene contacto con una cirugía abdominal o una cirugía torácica, las operaciones cardiovasculares, no tanto por la persona que va a intervenir, porque con equipo de protección personal estaría protegido, sino porque incluso la norma de la Sociedad Argentina de Infectología habla que cuando estos pacientes muchas veces se operan, aunque esto tiene más foco en el adulto que en la pediatría, pero se ha extrapolado, uno podría tener un posoperatorio con más complicaciones. La cosa es que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en este momento se está hisopando pacientes que son asintomáticos y que van a entrar a cirugía. Esto fue una cosa que les puedo comentar que se discutió muchísimo en el grupo de expertos de Ciudad y de Nación, porque realmente hubo una cierta resistencia y un poco desde lo infectológico nosotros decíamos, y creo que esto es un concepto que hay que seguirlo diciendo, una PCR negativa de hoy es una foto, de ninguna forma va a predecir que en 48 horas o 72 horas ese paciente no pueda ser positivo o puede comenzar con síntomas, ¿no es cierto? Pero a raíz de este tipo de situaciones se están detectando muchos pacientes que son asintomáticos, ¿sí? Esto también no es un dato menor. Nosotros a veces hemos tenido en el hospital
situación reciente de ayer y de hoy, paciente que aparece bruscamente como positivo, era asintomático, se lo testeó, o porque iba a hacer algún procedimiento, porque se surgió alguna situación, no importa cuál, aparece positivo una PCR, y está asintomático. Y ahí entra a jugar toda la protección del equipo de salud. Un mensaje importante que yo quiero dar es que si el equipo de salud ha cumplido con todas las normas de manejo de los pacientes, como son las precauciones generales que estamos teniendo para cualquier tipo de pacientes en los cuales uno no es COVID positivo o sospechoso, pero atiende con barbijo quirúrgico, con máscara, con los elementos de protección, uno puede considerar que ese contacto no es de riesgo. De hecho, ya tuvimos 2 episodios de estas características en 2 unidades de internación diferentes con un mes de intervalo, y nos obligó a hacer investigación epidemiológica, y el tema de los asintomáticos es esta la situación. Entonces lo mejor que yo puedo decir es, primero, no se estudia la rutina en los pacientes para entrar a internarse. Tampoco se estudian de rutina frente a cualquier tipo de intervención. Esto tiene que, como hay gente de todo el país, tiene que estar muy bien normatizado. Nosotros acá lo implementamos ahora porque estamos en altísima transmisión comunitaria, de hecho están las normas de CABA por eso, pero no lo hacíamos cuando había poca circulación o estábamos en fases diferentes, ¿sí? Cuando uno lo detecta, y es una PCR positiva, que lo detectó, mirar todo el equipo y qué sucede y hacer la investigación epidemiológica adecuada, para ver si aquellos que lo han tratado se han cumplimentado toda la protección o no, y con eso se toma conducta. Y por otra parte, si es positivo, seguirá su situación, y si es negativo, obviamente, continúa con los cuidados habituales de cualquier paciente. El tema de los asintomáticos es complicado. Miren, hasta tal punto que cuando empezó la pandemia, y empezaron las curvas tan altas en Italia, en España, no estaba claro el rol de los asintomáticos, y no estaba claro el rol de los pacientes leves en la transmisión. Y lo fuimos aprendiendo. Es por eso que surge el programa Detectar. El programa Detectar se decide en una comisión de expertos porque empezamos a darnos cuenta, y esto Charlotte se debe acordar de las discusiones que hubo en su momento, de que las curvas de transmisión se bajan cuando uno va a comunidad, busca casos leves, con un solo síntoma a veces, busca contactos, hace rastreo de contactos y trabaja buscando ese tipo de pacientes que una vez los detecta, muchas veces porque son contactos. En un dato de un barrio vulnerable de la ciudad de Buenos Aires, recientemente publicado, por un caso sintomático, se detectaron 9 asintomáticos. Esto es un dato publicado hace muy poquito, días. Digamos, es la primera publicación de Argentina, creo yo, sobre todo de lo que se hizo en la Villa 31, donde participó activamente la doctora Michenko. Entonces, pero tuvimos que aprenderlo, y de aprender a trabajar en atención primaria en comunidad, detectando, vimos el real rol que tenían estos pacientes. Y eso es lo que después uno se lo encuentra en la internación, porque estos son los chicos que uno detecta y que van a la internación. Ahí viene todo el gran desafío, ¿no? Que también lo dejo para después. Madre positiva, niño negativo, madre positiva, hermanito de un tipo, ¿qué hacemos? Y eso también es otro tema de la vida de todos los días. Bien. Sí, Gabriela, sí. perdón, una pregunta que la está haciendo el público, sí, que viene a colación de lo que comentaba Ángela, el criterio para hisopar. Una de las preguntas es si un paciente va a empezar un tratamiento inmunosupresor, supongamos que va a empezar un protocolo de tratamiento de una leucemia. ¿Ese paciente se hisopa antes de comenzar, Ángela? Sí, nosotros estamos hisopando previamente porque sobre todo, digamos, en nuestros pacientes inmunocomprometidos estamos haciendo hisopado previo. Digamos, antes de comenzar. Son pacientes de mucho riesgo, pero es un grupo muy especial y es un protocolo del hospital, lo hacemos. Sí, la mayoría... Es una rutina, no sé ustedes qué hacen en el Vilela o... sí, el Vilela está recibiendo todos los pacientes hematológicos de la ciudad de Rosario de
ámbito público y se hisopan antes de iniciar un tratamiento quimioterápico, porque, bueno, es lo que está recomendado en las diferentes guías en estos pacientes, por el hecho de que pueden tener una evolución más desfavorable, así que se los hisopan. No, o sea, no hay un término en cuanto a cada vez que se reinternan estos pacientes, que sí hay que hisoparlos, que son pacientes que ingresan muchas veces cada 15 días a realizar la quimioterapia. Nosotros lo estamos haciendo un hisopado cada 15 días, más o menos el periodo de incubación máximo que podría tener el virus, ¿no? Cuando tienen muchas reacciones, me refiero a estos pacientes. Sí, Eli. No, en este punto, la verdad es que nosotros no estamos hisopando al alta, salvo situaciones muy puntuales, ¿no es cierto? Al ingreso lo hisopan. Al alta no. Al ingreso. Pero estos pacientes que son positivos, son huéspedes inmunocomprometidos y son positivos, los estamos hisopando en el día 21, y con mucha frecuencia seguimos teniendo hisopados positivos, con todo lo que después podemos discutir si verdaderamente es un virus viable o no, o son restos de material genético que quedan en la nasofaringe, pero la realidad es que sabemos que la eliminación viral en estos pacientes es más prolongada. Entonces, lo aconsejable es iniciar los tratamientos sabiendo la condición en la que se los inicia, y luego controlarlo al día 21, y después ir viendo la evolución y lo que la mejor práctica vaya indicando en función de la permanencia de eliminación viral que estos pacientes tengan. Por y eso las complicaciones. coincidimos que al ingreso eso es un punto, el alta es otro punto, porque en este momento, por ejemplo, no se hacen hisopados para pacientes leves o moderados al alta, se hisopa por clínica de acuerdo a la norma de ciudad, y Sí. también la de nación, porque eso nos pusimos todos de acuerdo en levantar. ¿Se acuerdan que antes eran 2 hisopados, 2 PCRs, con intervalo de 24 horas negativo? Eso lo discutimos muchísimo y decidimos levantar eso porque no tenía sentido. Y hay muchas preguntas de PCR, así que si no te molesta, Gaby... La última, perdón, la última Mira. cortita, la tasa de falsos negativos de los hisopados. Sí, por eso, quería referirme un poco al tema de la PCR, Dale. porque la PCR es todo un gran capítulo. Primero, que es el método de elección para hacer diagnóstico. Uno hace diagnóstico, pero se testea frente a casos sospechosos. Entonces, el primer concepto es ese, porque vieron que estuvimos escuchando muchísimo, largo tiempo, hay que aumentar testeo, ya no se sabía qué testeo era, si una PCR, un test rápido, solo que había que hacer testeos. La PCR es un test diagnóstico y se usa siempre cuando uno tiene un caso sospechoso. El país, a lo largo del tiempo, ha sensibilizado la definición de casos sospechosos. Cuando empezamos, estaba vinculada a la importación. Después fue un conglomerado. Y después, con 2 síntomas, después vino fiebre y, ¿se acuerdan? Y los 2 síntomas, jerarquizando mucho la fiebre. Y después se puso la fiebre al mismo lugar que los otros síntomas. Es decir, que ahora es fiebre o odinofagia, y uno tiene que reunir 2 síntomas. Esto implica que sensibilizamos, porque uno sabe que la OPS dice que hay que llegar, lo ideal es un 10% de hisopados positivos cuando uno testea. Cuando uno tiene muchos, porque se le están escapando, cuando los porcentajes son muy altos. Eso es un punto. Ahora, la PCR, ¿qué tipo de PCR usamos? Las PCR que usamos habitualmente son PCRs que uno está detectando distintos tipos de genes, ¿no es cierto? Son PCR en tiempo real, ese es un grupo, en el cual uno trabaja con el gen, digamos, de la nucleocápside, el gen de la espiga, que se van a traducir en proteínas, y uno lo que busca precisamente es ver, digamos, esos 2 genes, sobre todo lo que más se trabajan, y uno busca entonces ver positividad. A veces el gen, precisamente
el gen de la nucleocápside es más sensible y da más rápidamente positivo, y a veces en los laboratorios de virología, y esto lo charlamos mucho con Alicia, da un gen de la nucleocápside positivo, del gen de la espiga negativo, y una vez se hace un tercer gen para ver qué pasa. También en los laboratorios de virología uno busca el CT. El CT es la cantidad de replicaciones que uno tiene que hacer para alcanzar una señal luminosa de inmunofluorescencia. Cuando uno tiene CTs, digamos, con determinadas características, uno puede también ayudarse a que sean positivos, a que sean negativos. ¿De qué depende para ser más precisa y dejando de lado el protocolo virológico? Pero uno necesita este protocolo de virología, con lo cual uno está alcanzando sensibilidad y especificidad muy alta, especificidad cercana al 100% y sensibilidad con todo digamos, protocolo virológico, está alcanzando sensibilidad muy alta, de más de un 90%. Ese es un tipo de PCR que uno hace, y tiene que saber que algunas pueden dar negativo. Si dan negativo, digamos, esto puede suceder, muchas veces está vinculado o a la toma de la muestra, o está vinculado también al momento en que se realiza la toma. Porque si uno, por ejemplo, tiene anosmia o digeusia, sabe que tiene que esperar 3 días, porque esto muchas veces, si uno lo hace muy precoz, puede dar negativo. Les digo que en la vida de todos los días, y esto lo hacemos mucho en mi equipo en el hospital, es caso a caso, porque a veces, sobre todo en equipo de salud, ustedes saben que con un solo síntoma se hisopa. Y a veces incluso hay algunos pacientes que nos merecen cierta duda y los rehisopamos. Pero ese es el criterio que uno usa en el caso a caso y sale de la norma. Pero en términos generales es así. Uno sabe que hay algunos casos que hay que esperar 3 días, equipo de salud es un síntoma, y uno muchas veces rehisopa porque sabe que puede tener falsos negativos. Hay otro tipo de test, que son isotérmicos, que no usan termocicladores. Entonces, son, por ejemplo, los test de PCR que estamos usando ahora en el país, que se han hecho en el país, como el NeoKit, por ejemplo. Esos tienen menor sensibilidad, un poco menor sensibilidad que la PCR en tiempo real, con toda esta descripción que yo les hice de los protocolos que se hacen en virología. 75%, 80%, estos están aprobados por el ANMAT, se usan mucho, sobre todo se está usando mucho a nivel de terreno, en barrios vulnerables, porque dan resultados más rápidos, porque son cualitativos. Se mira fundamentalmente el resultado, cómo va virando el color. Al no tener, al ser isotérmicos, uno ahorra un paso, porque no debe usar el termociclador. El ahorrar ese paso hace que en lugar de 6, nosotros habitualmente en 6 a 8 horas ya tenemos el diagnóstico. La doctora Michenko saca 3 para ciudad, que está en más o menos 400 test diarios, está haciendo, cada 6 a 8 horas ya da diagnóstico. Con esto, en las mejores condiciones, podría ser 3-4 horas. Pero la PCR, me gustaría que quedara como diagnóstico, como idea final, es que puede haber negativos, claramente. Segundo, que es la foto de un día, de ninguna forma eso predice lo que va a suceder en los días siguientes. Que la PCR da positiva, más allá de que el cuadro clínico se resuelve. Que esta persistencia de la PCR está vinculada a quizás a virus no viable, rastros de genoma viral. Es por eso que cada vez más, y esto lo discutimos muchísimo, se saca la PCR al alta, porque la PCR al alta la estamos dejando para casos más graves, inmunocomprometidos, pero no la estamos dejando para los casos leves, y hoy discutimos en la reunión de expertos de ciudad que vamos a sistematizar un poco más de cómo van a ser los casos moderados que se podrían dar el alta sin PCR. Entonces, y depende del momento que se tome, de la calidad de la muestra. En realidad es mucho mejor que sea nasofaringia, porque eso es lo ideal. La orofaringia tiene menos rendimiento. Y depende también el hisopado que se toma. Miren, eso estamos muy pendientes en el hospital, porque el hisopo, cuando es flexible,
que se usa mucho para chicos, pero en el adulto a veces son más rígidos, permite tomar una buena muestra nasofaringia, mientras que si no, con otro tipo de hisopos son más muestras nasales, y uno con los chicos siempre usa el hisopo flexible y toma la muestra nasofaringia, y si no toma, digamos, algún otro, la sonda, pero uno en general trata de hisopar con el hisopo flexible. El problema es cuando uno tiene que hisopar equipo de salud, la madre del paciente, que a veces hay que usar hisopos un poco más rígidos. Pero lo que no estamos haciendo, y ya también es una norma para ciudad, no tomar hisopados o orofaringes. Claro. Ángela, por eso, según el procedimiento que se realiza para tomar la muestra, como vos explicabas recién, el orofaringio tiene menor rédito que el nasofaringio, y un aspirado, por ejemplo, de un lavado bronquioalveolar tiene mucho más rédito que eso. Y como para redondear, y como vos decías, depende de los síntomas que tenga ese paciente, si tiene muy pocos síntomas leves, y también del procesamiento de la muestra, todo eso va a dar un panorama que a veces puede ser negativa la PCR, ¿no es cierto? Exactamente. Depende mucho del momento y de la calidad de la muestra. De la muestra. Esos son los dos parámetros más claros. Bien, ahora tengo una pregunta así bomba para Charlotte, me parece, que dice: quisiera saber qué parámetros se van a tomar para suspender o levantar la cuarentena. Qué linda pregunta. Bueno. Sencilla. Sencilla, sí. Sobre todo. Lo que me parece interesante es ver cómo se toman las decisiones, ¿no? Es decir, quizás es importante que todos sepan que todos los grupos de expertos, tanto sean de ciudad, de provincia o de nación, lo que somos es un grupo de expertos, entre comillas, porque nadie es experto en COVID, en este momento todos estamos aprendiendo, que nos juntamos a discutir determinadas cantidades de decisiones. Esas decisiones se elevan, en el caso de Nación, al ministro de Salud, y el ministro de Salud lo lleva al presidente. En el caso de provincia y en el caso de Cava, es al ministro de Salud correspondiente. Es decir, es importante que sepan que nosotros no somos los que decidimos qué se abre, qué se cierra, es decir, todo eso es una medida que se toma en base a algunos parámetros sanitarios, pero muchos otros parámetros que tienen que ver con aspectos políticos, sociales, económicos y demás. Con respecto a lo que sería el aislamiento, más que la cuarentena nos gusta hablar de aislamiento, esto tiene que ver con varias medidas o varios indicadores epidemiológicos que uno va tomando y en base a esos indicadores se va sugiriendo las decisiones que se pueden ir tomando. ¿Y cuáles son los indicadores? Bueno, el número de casos es uno de los indicadores, pero no es el único. La contagiosidad, que es el famoso RO, que quizás en Nación le den un poco menos de bolilla que de lo que le dan en Cava o en provincia, que le dan menos todavía, es uno de los indicadores. El otro indicador sería la duplicación de casos. Después serían las camas famosas camas de terapia intensiva. Se va sumando todos esos indicadores y en base a todo eso se proponen las medidas que uno sabe o uno piensa que pueden ser útiles para disminuir el número de casos. Y eso es lo que se fue haciendo durante estos 120 días, donde se fue regulando, y en esos 120 días lo que se hizo fue aumentar las camas, entrenar al personal, aumentar los kits, entrenar al personal de laboratorio, fuimos aprendiendo todo en este caso. Ahora, tenemos que seguir con lo mismo, es decir, más allá del número de casos que es impresionante, que nos preocupa, que no nos gusta, como es como lo que está pasando ahora, sobre todo en el AMBA, digo porque hay muchas provincias que están en mejor fase que nosotros, ese es uno de los parámetros.
tenemos que estar muy atentos en este momento. Al parámetro que estamos más atentos es al número de camas. ¿Por qué? Porque estamos con una alta circulación de virus. Y una cosa interesante que me parece aclarar, o por lo menos acotar, de algunas cosas que ya dijo Ángela, es esta historia de la eliminación del virus. O sea, nosotros sabemos que están los pacientes que tienen síntomas, 48 horas antes de que empiecen los síntomas, que son los que todavía no tienen, pero van a tener una alta eliminación de virus, los pacientes que tienen muy pocos síntomas, y que uno si no los interroga no lo sabe, y los pacientes que no tienen nada de síntomas. Parecería ser que la carga viral en estos casos no es exactamente igual, pero no podemos saber cuánto o cómo. Lo que sí uno sabe que el paciente que tiene síntomas, o 48 horas antes que comiencen los síntomas, elimina mucho más virus que los asintomáticos. Pero no es que los asintomáticos no eliminan virus, sino que esto es lo que siempre estuvo en discusión y lo que hubo mucha confusión en la gente. Y me parece importante aclararlo. Bueno, esa sería más o menos una contestación polite. Muy bien, no, muy bien, sí. Eli, en cuanto... Gaby, otra sí. pregunta que siempre se hace mucho es ¿cuándo llega el pico? ¿Cuándo llega el pico? El pico uno lo ve después que lo pasó, ¿no es cierto? Es muy difícil predecir, tal semana llega el pico, ¿no? Es una pregunta muy habitual que todos quisiéramos saber. Claro. No, Eli, hay una pregunta sobre el síndrome de Kawasaki en los niños. Hay varias de esas preguntas, si querés sintetizar un poco ese cuadro. Bueno, a ver, esta enfermedad inflamatoria multisistémica ha sido una observación que se inició en Europa, básicamente en el norte de Italia, en la Lombardía, que fue uno de los lugares más castigados, las primeras publicaciones de la ciudad de Bérgamo, después aparecen los españoles, los franceses, los ingleses, contando una observación bastante particular que estaban haciendo en la población pediátrica. Esto es, chicos que en general son chicos más grandes que los que presentan el Kawasaki clásico, que tiene una edad promedio hasta los 5 años, con un pico en los primeros 2 años de vida. Estos son chicos más grandes, en general tienen más de 7 años de edad promedio en el momento en que se comienzan a ver estos síntomas, y ahora también los estamos empezando a ver en adultos jóvenes. ¿Cómo es este cuadro? ¿Qué caracteriza este cuadro? Este es un cuadro, digamos, de una respuesta inflamatoria o inmunológica aberrante que se va a expresar por algunos hallazgos clínicos. En la primera instancia, el chico va a venir con fiebre, puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener dolor abdominal, puede tener una erupción cutánea, puede tener, acompañando esta erupción, una conjuntivitis. Básicamente, lo que empieza a poner en alerta a propósito de la gravedad de este cuadro es que esto tiene bastante más compromiso cardiológico que lo que estamos acostumbrados a ver con el Kawasaki clásico. Se dice que alrededor del 60% de los chicos va a demostrar alguna normalidad cardiológica que tiene que ver con la disfunción ventricular, con la dilatación de arterias coronarias, con la presencia de pericarditis, con la presencia de miocarditis. La otra cosa que va a también poner en alerta es esta tendencia a la hipotensión, a comenzar a manifestar, digamos, cierta tendencia al shock, acompañado de un aumento de estos marcadores que definen o que señalan la activación inmunológica, particularmente la activación macrofágica, y de trastornos de la coagulación. Todo esto, digamos, está agregado creo que es del 16 de este mes, se agregó a la definición de caso este síndrome para la pediatría. Y básicamente, es cierto que ya se comentó que tiene poca incidencia, creo que son 2 o 3 chicos que tiene cada uno de los grandes centros pediátricos de la ciudad de Buenos Aires, pero son chicos graves.
Y en los centros más pequeños, o que a lo mejor vivimos en un hospital general, o tenemos servicios más generales, lo que sí vemos son estas formas incompletas o atípicas, ¿sí? Las vemos a lo mejor solo con varios días de fiebre, dolor abdominal y diarrea, varios días de fiebre, la erupción y a lo mejor artritis reactivas, y esto mismo está empezando a pasar en algunos adultos jóvenes. Para, digamos, caracterizarlo de alguna manera en su evolución, los chilenos han descrito que esto tiene como básicamente 4 fases en su evolución. Una fase inicial, que son la de los síntomas generales, con esto de la fiebre, el dolor abdominal, el vómito, la diarrea, el cansancio. Luego aparece la afectación cardiológica, con todas estas manifestaciones que puede haber a nivel cardiovascular. Luego aparece la tendencia a la hipotensión, remedando al síndrome de shock tóxico. Y por último, como estadio final de este cuadro, la gran tormenta de citoquinas. Esta, digamos, categorización, como en 4 etapas, es también útil para definir alternativas terapéuticas, básicamente. Entonces uno puede decir que en los cuadros más leves puede pensar en el uso de corticoides, puede decir que cuando aparece la manifestación cardiovascular, por ahí la combinación de corticoides con la gamma-globulina endovenosa es la alternativa terapéutica, y luego está todo el aluvión, digamos, de los inmunobiológicos, que estamos aprendiendo a usar cada vez más y en distintas instancias clínicas, que tienen un lugar cuando el paciente desarrolla este cuadro tan grave que se denomina tormenta de citoquinas. Entonces ahí hay literatura que avala el uso de drogas que son anti-TNF, como el infliximab, drogas que son anti-interleuquina 6, como el tocilizumab, drogas que son anti-interleuquina 1, como la anakinra, y finalmente, la otra cosa que también se ha demostrado, que no solamente tiene valor porque tiene anticuerpos neutralizantes contra el virus, sino que además de todo tiene un efecto inmunomodulador, es el plasma de convalecientes. Casi todos nosotros hemos tenido experiencias en hacer uso de plasma de convalecientes en pacientes adultos. Hemos empezado a usarlo en el hospital a partir de los 18 años para arriba, pero tengo referencias de hospitales pediátricos que en chicos adolescentes que han desarrollado estos cuadros más graves de tormenta de citoquinas en el marco de este síndrome, han hecho uso tanto de inmunobiológicos como de el plasma de convalecientes, básicamente con el objetivo ahí, no con el mismo objetivo en el que uno lo pone en el adulto con una neumonía grave, que tiene que ver con reducir la inflamación a nivel pulmonar, reducir las secuelas pulmonares, eventualmente reducir la carga viral de estos pacientes. Acá básicamente tiene que ver con el intento de inmunomodular esa desenfrenada respuesta inflamatoria que ocurre en la situación, digamos, más evolucionada y más grave de estos cuadros. Y como les digo, son chicos más grandes, son chicos de 7, 8, 10, 15, 20 años, y verdaderamente están preocupándonos porque son cuadros, cuando se desarrollan por completo, de extrema gravedad, que además de todo este arsenal de drogas, para las cuales también todos estamos haciendo nuestra experiencia en la pediatría, está todo el sostén que tiene que poner el terapista, básicamente, con todo lo que significa el sostén hemodinámico, el manejo de volumen, el soporte ventilatorio que estos chicos necesitan. Así que básicamente, cuando todo este síndrome está desarrollado a pleno, son chicos críticos y que requieren una altísima demanda del sistema de salud. Así que es un problema importante, por suerte por ahora, bastante infrecuente. Y si uno agudiza un poco más la observación, empieza a ver formas incompletas en chicos que a lo mejor no tienen esta extrema gravedad. Y la otra cosa importante para decir respecto a esto, es que no es una manifestación inicial, es una manifestación que uno va a empezar a ver
muy probablemente después de los 10 a 14 días de enfermedad. Por lo cual, aquí empieza también a tener un lugar, no solamente la PCR para el diagnóstico, que ya a veces en estos chicos, dependiendo del momento en que todo esto se inicia, puede ser negativa, porque vuelvo a decir, no es precoz la instalación de este cuadro, y muchos de estos chicos permiten cerrar el diagnóstico porque tienen anticuerpos positivos, porque han sido chicos que a lo mejor han sido muy pausisintomáticos en el momento inicial de la infección por COVID-19, luego evolucionan hacia esta instancia, y a lo mejor no hay un registro claro de verdaderamente cuándo es que estuvo enfermo por el COVID, porque ha tenido mínimo. Esa era una de otras preguntas que voy viendo en el chat con respecto Y yo te al quería hacer a vos, diagnóstico. Gabriela, alguna pregunta también con respecto a esto, porque veo muchas preguntas del auditorio con respecto al aspecto inmunológico de esto. Si hay alguna teoría que explique desde lo inmunológico el distinto impacto que tiene en la infancia con respecto a los adultos mayores, si esto está relacionado con lo inmunológico, la mayor letalidad, también cuánto dura la inmunidad adquirida, o sea, cómo la exploramos, cuánto dura, y si hay casos de reinfección. Bien. Reportados. Bueno, una parte de las preguntas la contestó Elizabeth recién, que muchas veces, como en el síndrome de Kawasaki o el síndrome de activación macrofágica, como que la infección ya pasaron 2 o 3 semanas, y entonces ahí los anticuerpos sirven como diagnóstico con ese cuadro compatible, porque la PCR a esa altura muchas veces es negativa. En cuanto a los anticuerpos, lo que se sabe en cuanto a la respuesta inmune es que los niños, cuando tienen síntomas leves o son oligosintomáticos, pareciera que la respuesta de anticuerpos es menor, no es tan alta, tiene una menor duración, y hay algunos trabajos ya publicados que mencionan que alrededor de los 3 meses caería cerca del 30 al 40% de los anticuerpos, mientras que los sintomáticos tienen un nivel de anticuerpo más alto, de mayor duración, y a los 3 meses ha caído un 2, un 13%. Pero también estos trabajos mencionan que quizás han caído a un nivel que los métodos que se utilizan para detectarlos no son tan eficientes. Y por otro lado, que también se constata una respuesta de la inmunidad celular, la inmunidad humoral mediada por células, y también que las células producen interferón. O sea, se está viendo, lo que sí se sabe es como que los anticuerpos, los más, digamos, leves, caen antes y en mayor proporción. Por lo cual, eso que muchos países de Europa querían dar, un certificado de inmunidad, pasar de un lado a otro, la verdad que nadie lo aconseja eso hasta el momento. Gracias, Omar. Otra de las preguntas, Ángela, y la experiencia de ustedes en Gutiérrez con respecto a Kawasaki, si han visto aneurismas, pacientes con aneurisma secundario al Kawasaki, y te sumo también la pregunta si han visto coinfección con otros virus. Bueno, primero de todo, no hemos visto coinfección con otros virus, por lo menos con los datos que tenemos al momento. En un momento determinado hubo un paciente con una infección que podría haberse tildado como tal con adenovirus, pero también acá es importante marcar un dato de la vigilancia epidemiológica. Nosotros no estamos viendo en este momento circulación viral de los virus respiratorios habituales en pediatría. Dato último del Malbrán, el 97% de todas las muestras que llegan al Malbrán por infección respiratoria aguda grave, tanto en chicos y en adultos, son COVID. Y nosotros no estamos internando ningún paciente con bronquiolitis por virus sincicial respiratorio. Esto es una realidad epidemiológica realmente drástica y muy contundente. Por otra parte, no sorprendente, porque cuando fue la pandemia de H1N1, si ustedes se acuerdan, que también desde la Sociedad de Pediatría trabajamos mucho, incluso hay una publicación de 34 centros de todo el país en archivos, que es un poco lo que todo el Comité Nacional de Infectología trabajó, y claramente se ve
cómo el virus pandémico ocupa el nicho ecológico del sincicial. Habida cuenta que aparte los chicos están encerrados en cuarentena, no han salido, y eso es lo que favorece la transmisión. Así que obviamente en un primer momento tuvimos un cuadro de una coinfección con adenovirus, y creo que Charlotte también puede comentar algo de eso, porque ella está teniendo un paciente de estas características, que lo vimos para el estudio nuestro multicéntrico, porque para contarles a los pediatras que bajo el marco del comité estamos volviendo a hacer lo mismo que hicimos en H1N1. Estamos haciendo un estudio multicéntrico para tener desde la Sociedad de Pediatría la realidad pediátrica. Así que discutimos mucho los casos que se van, digamos, que se van, no, sobre todo los más graves, ¿no es cierto? Por eso me gustaría que luego Charlotte hiciera un comentario del caso que tiene con una probable coinfección con adenovirus. Pero esto es la realidad, no hay circulación de virus respiratorios y no tenemos ese tipo de datos. Lo que nosotros tenemos es un paciente con las características de este síndrome tipo Kawasaki, con las características que mencionó Elizabeth, y en realidad lo estamos cerrando ahora, porque lo tuvimos al comienzo, y la PCR era negativa, y ustedes recuerdan que la posibilidad de hacer anticuerpos no se dio al comienzo, sucedió mucho más tardíamente. Así que ahora lo estamos rechequeando para cerrarlo, pero lo hemos notificado como tal. Y ayer, el otro día, en la sala de situación de pediatría, se habló de los 2 casos del Elizalde, que son los que lo tienen más cerrados. Eso es lo notificado, el caso del Gutiérrez y los 2 casos del Elizalde. Creo que hay también otros 2 casos más, pero aún no están notificados. Entonces no conocemos las características en la sala de pediatría. Esa es nuestra experiencia, y coincido totalmente con lo que dijo Elizabeth, que nosotros tenemos muy poca incidencia de este síndrome, claramente. Mientras que, por ejemplo, la gente de Chile o de Ecuador menciona un número importante de casos de este síndrome, que no es un dato menor. Sí, en Italia... Del paciente con coinfección, Charlotte, ¿no? Está bien. Ángela, no, que Italia en ese trabajo en Lombardía menciona posterior al pico de COVID 30 veces más de Kawasaki, y a muchos expertos les llama la atención que, siendo Asia los países que más casos tenían generalmente Kawasaki, ellos no lo denuncian a eso, son más los países europeos, ¿no? Probablemente Kawasaki también tiene que ver con un factor genético para que lo desarrolle el niño, entonces eso también se está estudiando, ¿no? Porque hay poblaciones que han desarrollado más síndrome de Kawasaki que otros. Sí, de hecho nosotros en nuestro medio tenemos experiencia en la enfermedad de Kawasaki tradicional, y tiene también una clara relación, ¿no es cierto? Pero lo hemos visto en Latinoamérica. Lo que llama la atención, porque tanto en Ecuador y en Chile, y no aún, pero nosotros estamos transitando el pico pandémico, y hay que ver ahora cuando empiece la bajada. Y ¿qué pasa? ustedes recuerdan cuando se hizo el webinar, que estuvo el doctor Martinón, que yo también, que estuvo en unos el doctor Martinón, y otro de los expertos españoles también, él comentó que cuando precisamente estaba todo resuelto en España, y prácticamente ya la curva era muy descendente, ahí empezaron a haber un montón de casos. Así que también hay que prepararse un poco para ver lo que va a pasar. Bien. Eli, bueno, había una pregunta de plasma que vos ya la contestaste recién, dentro de los tratamientos de los moderados a graves. Lo que veía Omar ahí... Gaby, sí. Una cosa para decir es que básicamente los objetivos fundamentales de la terapia con plasma es tratar de reducir rápidamente la carga viral, reducir el impacto de la inflamación a nivel pulmonar e inmunomodular el cuadro clínico. Y que en la pediatría, básicamente al momento actual, es una terapia compasiva, de uso compasivo, no es una terapia todavía que tenga la experiencia y el aval para recomendarla de una manera sólida. Y respecto del plasma, un problema importante que nosotros estamos viendo en el hospital es a propósito de la procuración. Por esto que se comentaba previamente. El grueso de los pacientes, 80% aún de los adultos, son muy poco sintomáticos.
Entonces, lo que está viendo el banco de sangre que se ocupa de la procuración es que uno cuenta que voy a tener un montón de pacientes donantes de plasma, y cuando van a hacerse la titulación de anticuerpos totales, ni siquiera de anticuerpos neutralizantes, que sería el paso posterior, que no todos los bancos de sangre lo pueden hacer, un 30-40% de gente que ha padecido la enfermedad, aún con síntomas moderados a leves, no tienen un título adecuado de anticuerpos. Así que uno tiene que desarrollar criterios bien concretos, que creo que este es un paso próximo para nosotros como pediatras, para la utilización de plasma, reconocer que es una terapia al momento actual de uso compasivo y que es un recurso finito, porque verdaderamente hay mucha menos cantidad de donantes que verdaderamente tienen plasma de calidad que los que nosotros pensamos que tenemos en relación con la casuística de pacientes. Y de hecho, muchos pacientes que ya vienen donando plasma desde hace 2 meses, hay un punto en el que dejan de tener, como comentaron, anticuerpos en títulos adecuados y dejan de ser buenos donantes. Así que va a ser un problema también ese a afrontar. Hay una cosa también interesante para comentar. Nosotros hicimos en un paciente de 13 años con obesidad, hicimos plasma, digamos, de convaleciente, transfundimos con mejoría, y hay una cosa que estuvimos comentando ayer en una reunión con la gente de la Facultad de Medicina, con el doctor Gessner, que él un poco comentaba, que una reflexión interesante que también uno ha leído en algunos papers es esto, que hay protocolos que se han armado de dar muy precozmente plasma de convaleciente en pacientes leves o asintomáticos, y que esto incluso podría producir un freno de la propia respuesta inmune. Mientras que por el contrario, la indicación es no darla ni muy tardíamente, cuando ya el paciente está en respirador con una catarata de citoquinas, un fenómeno inflamatorio no contenido, porque evidentemente ese no es el momento adecuado si pensamos en el por qué uno da el plasma de convaleciente, y sí, con cuadros hasta 7-8 días aproximadamente, con cuadros moderados. Y esto es importante porque en este momento, el otro punto que también siempre es bueno plantearlo en la discusión, que los datos que vamos teniendo son buenos datos con respecto a estos pacientes. Incluso en pediatría nosotros tuvimos que subrogar la aprobación al Durán, al Comité de Ética del Durán, ya presentamos un protocolo propio para el hospital que fue aprobado, y hay que animarse a presentar los protocolos en pediatría, porque los 6 lo aprueban, y esto permite tener un arma terapéutica más. Ahora, la pregunta mía, que también ayer lo discutía con la gente de la UBA, es esto, que nosotros tenemos protocolos de investigación en los cuales unos le damos plasma y a otros no, y para ver realmente eficacia. Si cada vez uno está viendo que es una medida terapéutica que puede llegar a ser útil, cada vez está siendo más difícil llevar adelante protocolos en los cuales uno a un grupo le dé y a otro no le dé. Entonces, me parece, en resumen, que hay que animarse a presentar los protocolos en pediatría porque se están aprobando, el nuestro está en eso, y claramente ya no hay que subrogar de un hospital de adultos. Uno lo puede presentar para pediatría como algo propio, y ya cada vez es menos compasivo, porque incluso está en juego ahora una ley de donación de plasma que está bastante próxima a ser aprobada. Entonces, todo un capítulo muy grande. Y recordar que se miden anticuerpos por ELISA, ¿no? Para ver bien el tenor, la cantidad de anticuerpos que se necesita. Bien. Charlotte, pregunta interesante. La escuela, te hago todas las preguntas más fáciles, Charlotte. ¿Viste? Bueno, primero, para completar lo que dijo Ángela, solamente comentarles que yo tuve un paciente en Fundación Hospitalaria que debutó con un COVID muy leve, de 3 años, y un mes después se internó con fiebre persistente y un síndrome vertiginoso. A raíz de este síndrome vertiginoso, que la nena se sentía cada vez peor, como no teníamos resonador, se mandó al IADT a hacer la resonancia. En el interín, es decir, a la madrugada, entre la mañana, bueno,
se puso séptica, hizo todo lo que se les ocurre, proteína C reactiva, eritrosedimentación, todo, dímero, ferritina, todo. Hizo una sepsis de libro que tiene todas las características de un síndrome multisistémico, respirada unos cuantos días, y en medio de todo lo que se le estudió se encuentra una PCR positiva para adenovirus. Pero la antigenemia es negativa, y a mí me genera ciertas dudas, porque ustedes vieron que el adenovirus a veces puede persistir la PCR más tiempo. Entonces yo no sé si esto tiene que ver o no, pero la verdad que cierra como para un síndrome multisistémico, y eso es lo que vamos a reportarlo en el trabajo. Es una chica interesante, al final resultó tener una hemorragia en el cerebro, que hizo una hemiparesia del otro lado, que después se recuperó, por suerte se fue de alta y está bien. Pero la verdad que son chicos bastante raros. Bueno, volviendo... Es importante ver este tema de la coinfección con adenovirus. ¿Puedo decir una cosita? Recién el doctor Tolosa puso en el chat que se acaba de aprobar o se aprobó la ley de donación de plasma, de convaleciente. Eso es otro nuevo capítulo en la Argentina. Lo tomo porque lo vi ahí rápido pasar, que estaba por aprobarse, pero si se aprobó, ustedes saben que hay trabajos de investigación en los cuales a un grupo se le da y a otro grupo no se le da, para ver la eficacia. Hay que rever totalmente los trabajos de investigación que están en curso, no es un dato menor. Charlotte, perdóname, Sí, con lo último que vos dijiste, hay muchas series, por ejemplo, que hablan de las manifestaciones cutáneas. Por ejemplo, xantemas, morbiliformes, vesiculares, purpúricos, el sabañón, que está apareciendo en niños más grandes y adolescentes. Justo hoy en el hospital vimos un par con la dermatóloga del hospital, la doctora Macario, y hay reportes que muchos niños han tenido PCR negativa, serología negativa, pero al estar el virus circulante en la comunidad, lo consideran a esa patología porque es algo anormal, nunca se veía previamente esa patología en los niños. Digo porque a veces los resultados son negativos en cuanto a PCR y serología, y las series, mientras el virus está circulando en la comunidad, lo tienen en cuenta. Cuando son manifestaciones atípicas que aparecen a esa edad, ¿no? Veremos al final de la pandemia cuántas cosas vimos y correspondían al COVID. Yo acabo de ver ayer en el consultorio, por teleconsulta, ¿no? Que me derivó una dermatóloga, un padre, madre y niño con sabañones. El padre se hace la serología y le da positiva. Yo creo que, interrogándolo, había tenido un piquito de fiebre que no le dio importancia y seguramente debe haber sido. Yo creo que, bueno, son los pacientes que ven los dermatólogos, porque toda la familia estaba bien. Pero volviendo a la pregunta que vos me hiciste de los colegios. Perdón, Charlotte, una cosita con respecto a esto, un mensaje parroquial. Ya había elaborado nuestro comité de dermatología un documento con un atlas muy lindo de manifestaciones dermatológicas del COVID. Y acaban de actualizarlo, o sea que ya está, o si no estará en estos próximos días en la página, un nuevo atlas de manifestaciones dermatológicas de COVID. Es verdad, sí, hay muchas manifestaciones, es verdad. Bien, es verdad. Sí. Bueno, volviendo a la pregunta de los colegios. A ver, acá hay un tema con respecto a los colegios que obviamente todos los niños, los padres, las familias, todos queremos que los niños vuelvan al colegio. Esto no va a ser tan sencillo por varias razones. Primero, por la circulación de virus en algunos lugares. En otros, la circulación es un poco menor, y ya se prepararon varios protocolos para la vuelta al colegio en distintas provincias a través del protocolo de Nación. En Cava se hizo exactamente lo mismo para preparar a los colegios y a los docentes y a todo el personal para esta vuelta. ¿En qué va a consistir esto? Es decir, primero va a subsistir el colegio, digamos, la ida al colegio, la concurrencia, que ahora vamos a decir cómo, con las clases virtuales. O sea, no es que se van a sacar las clases virtuales, sino que van a coexistir. Todavía no está claro cuál es la frecuencia, pero va a ser una frecuencia menor de concurrencia al colegio, que pueden ser
una semana sí, una semana no, 3 días, eso se va a ir resolviendo en cada lugar. Los pilares de esta vuelta al colegio tienen que ver con el distanciamiento, la protección con el tapabocas y las normas de higiene. Son los 3 pilares fundamentales. Los colegios van a tener que adaptarse a algo que no es sencillo, que es instruir al personal y a los niños que tienen que respetar una distancia. Para eso se piensa en distintas estrategias, por ejemplo, en pequeños grupitos que siempre sean los mismos, cosa que si se enferma uno no sea todo el grado. Esa es una opción. Los recreos sin demasiado contacto. Todo esto está escrito, no es muy fácil de implementar, porque ustedes saben cómo son los chicos, o sea, hasta un punto, no porque no entiendan, porque en general entienden mucho mejor que los adultos, sino porque a veces en el afán de hacer las cosas como hacen todos los chicos, el distanciamiento no es sencillo. El tapaboca es a partir de los 6 años, como dijo Elizabeth. En los chicos más chiquitos, que no está prevista la vuelta en principio para ellos, pero ahí el tapaboca debiera ser algo que vea la cara, o sea, a veces esos barbijos transparentes o las máscaras, para que los chicos le vean la cara al docente, sobre todo los chicos chiquititos estamos hablando, porque si no, es como que los chicos necesitan ver la cara de los docentes. Y después el personaje más importante dentro de esto va a ser el personal de limpieza, porque hay que instrumentar toda una sistemática con los aparatos, con los pupitres, con todo lo que se da, y todo eso se está trabajando de distintas maneras. Hay todos protocolos escritos, teóricos. Ahora, la realidad es que esto no es sencillo de instrumentar. Ni porque es fácil establecer el distanciamiento, ni porque los padres van a tener que adaptarse a muchas cosas. Uno de los motivos por los cuales se suspendieron las clases en varios de los países no es porque los chicos transmitan tanto la enfermedad, es porque acumula un montón de gente circulando, que son los padres, los docentes, el personal, que va a todos. Hay números en cada una de las provincias. ¿Cuánto motiva la circulación? Por eso, en el AMBA, esto yo no lo veo tan cercano, y puede ser que sí se dé en distintas provincias que están en mejor fase. Pero básicamente en eso se establece, en eso se basa la vuelta al colegio. Bien. Omar, viste, están preguntando mucho sobre recién nacido y la mamá. Cualquiera quiera contestar. Hay muchas preguntas en el chat presencial, digamos, sobre eso. O sea, cómo mantener al recién nacido en la relación con la mamá, la lactancia. Hay varias preguntas. Bueno, si quieren puedo orientar el tema y después se completa. Yo lo que creo que es importante puntualizar es que la transmisión vertical está terminando de ser caracterizada, se están observando cuál es la casuística a nivel mundial, pero básicamente uno podría decir que es excepcional la transmisión vertical de este virus. Hay alguna literatura que muestra casos aislados, un caso acá, el otro por allá, pero básicamente no es de un impacto importante. De la misma manera que no es de un impacto importante la presencia del virus en la leche, y de la misma manera hay literatura de casos aislados que dicen, que comentan la carga viral a nivel de la leche materna, pero verdaderamente el grueso de las mujeres no han demostrado tener ni en placenta, ni en líquido amniótico, ni en leche presencia de material del SARS-CoV-2. La otra cosa que es importante para señalar en respecto a esto, que no es necesaria la indicación de intervención cesárea, la indicación de la cesárea va a ser de causa obstétrica, que no está vinculado a mayor incidencia de prematurez, y que respecto de la lactancia materna, esto es absolutamente posible cuando todo el equipo de salud
instrumenta todo lo necesario para poder fomentar la lactancia materna. Esto significa que hay que, digamos, instruir a la mamá a propósito de la higiene que tiene que tener de las manos, de las mamas, la distancia en el cuarto de la mamá de más o menos 2 metros respecto del bebé, y acercarse en los momentos en que el bebé necesita de la asistencia y de la alimentación, siempre con barbijo, siempre con el lavado de manos previo, amamantar en un lugar que sea diferente del de la cama, donde la ropa de cama puede conservar viabilidad del virus durante algún tiempo, que sea en un sillón aparte, en un ámbito limpio, con ropa limpia. Así que verdaderamente tomando todos estos recaudos, el amamantamiento es posible. También está la posibilidad de explicarle todo esto a la mamá, que la mamá decida si verdaderamente se siente cómoda y segura amamantando, con lo que sabemos hasta acá. La otra posibilidad es que se saque leche y que esta leche sea administrada por un adulto sano, menor de 60 años, sin ninguna otra comorbilidad. Y bueno, para las que tengan más temor o no quieran correr ningún riesgo, quedará la lactancia artificial. Pero verdaderamente no hay contraindicación de la lactancia materna. No hemos visto en el hospital mayores complicaciones en las mujeres embarazadas, excepción hecha de algunas alteraciones del hepatograma que son mínimas, pero llama la atención que un porcentaje significativo de ellas alteren las enzimas hepáticas en ausencia de otras alteraciones típicas del embarazo a nivel hepático, como por ejemplo la colestasis hepática, ¿no? Y bueno, en general los cuadros también son leves, y la evolución tanto de la mamá como del bebé es favorable. La otra cosa que también es posible en condiciones regladas, con la mamá con barbijo y con el equipo de salud entrenado para todo esto, es hacer el primer contacto piel a piel en el momento en que el chico nace, porque esto es una posibilidad real que no somete al chico a un riesgo adicional si están todos los recaudos tomados. Muy bien. Ya que un resumen podría ser no separar al binomio y proteger la lactancia materna. Eso Sí, serían las dos bases fundamentales, más en situación de pandemia. Sí, y seguir observándolo, seguir estudiándolo al binomio, pero verdaderamente al momento actual ese es el resumen. Bien. Perdón, Ángela, vos querés. Una cosita, que la lactancia en realidad es un factor protector, y también quiero decir que todos los chicos, hijos en este tipo de situaciones, tienen que recibir la vacuna de hepatitis B al nacimiento. No hay ninguna contraindicación para dejar de vacunar con hepatitis B al nacimiento. Y con respecto a BCG, que en un momento determinado se hablaba de 28 días, esto no es así, y la nueva norma habla que ya al egreso de la maternidad uno podría perfectamente vacunar con BCG. Si dejamos ir un chico sin BCG es una oportunidad perdida, porque todos ustedes saben que bajó entre el 30 y el 50% las coberturas de vacunación. Y eso va a costar mucho que vuelva a darse una vacuna como la BCG, que es intradérmica, que exige una técnica, que no en todos los centros de atención primaria no es una rutina, así que esta norma ya está saliendo para que quede claro que no hay ninguna contraindicación con hepatitis B y la importancia que reciba BCG al egreso si el chico está en buenas condiciones. Eso también hay una pregunta que dice si a los recién nacidos los hisopan. No. Bien. No lo tengo como indicación el hisopado a un recién nacido hijo de madre COVID positiva. Uno lo que hace es el seguimiento. Yo aclaro, ya que también Omar hablaba de la excelente presentación de la gente de dermatología, ¿se acuerdan que hubo un webinar donde también se habló mucho de lo que estuvo el CEFER, nosotros como Infecto con la doctora Gallano sobre todo lo está presente, Alejandra, la estoy viendo. Me acordé porque fue una muy linda presentación, y son de las tantas cosas que hizo la SAP en este contexto de pandemia, y ese webinar, para los que les interese incluso ver más este punto, y también el que hicimos de vacunas, también comentamos esto de hepatitis B, pero aclaré un poquito lo de BCG porque es algo más nuevo. Sí, perfecto. Gaby, me parece, nos están quedando 7, 8 minutos, que no podemos dejar de hacer la pregunta del millón.
vacuna para COVID. ¿En dónde estamos? Bien. Rápido resumen. Nosotros en este momento son vacunas que exigen una tecnología totalmente diferente a las vacunas tradicionales. Son vacunas que se arman sobre plataformas. Hay 4 de ellas, para simplificar porque es poquito el tiempo que nos queda, hay 2 de ellas como las vacunas de AstraZeneca o las vacunas de CanSino. CanSino es un laboratorio chino en unión con un canadiense que usa como vector adenovirus, pero adenovirus humano. AstraZeneca también usa un vector que es adenovirus pero de chimpancé. Hay una diferencia que ya se está viendo en las aprobaciones, digamos, cuando uno ve la literatura y ve que todo lo que es la fase 1 y 2, los primeros resultados. Tiene mejor respuesta inmunogénica la vacuna de AstraZeneca, que se da en una sola dosis, en relación a la vacuna del laboratorio CanSino, que también requiere una dosis, pero como usa ADN como vector humano, aparentemente la presencia de infecciones previas a adenovirus podría, en poblaciones adultas de mediana edad, disminuir la respuesta inmune. Esto se está viendo. Los dos están por iniciar, la vacuna de AstraZeneca ya está iniciando la fase 3, y por otra parte la vacuna de CanSino está trabajándose para posiblemente iniciarla incluso en el país. Luego están vacunas con ARN mensajero. Las vacunas con ARN mensajero tienen otras características, son seguras, tienen su reactogenicidad porque dan fiebre, digamos, y pueden llegar a dar algún mínimo fenómeno sistémico, pero en general son seguras, usan 2 dosis, a diferencia de las otras vacunas, y es la vacuna de Pfizer, es la más característica, es la que está por comenzar en fase 3 en la Argentina. Esta fase 3, ¿qué quiere decir? Yo pasé una fase 1, que son poquitos pacientes, y miro seguridad. Una fase 2, en la cual uno mira seguridad y respuesta de anticuerpos. Y hay una fase 3, que uno tiene que ver eficacia. La eficacia implica un grupo vacunado y un grupo no vacunado. Y ver, con las mismas condiciones de protección y en un ambiente de amplia circulación, cómo protege la vacuna. Eso implica que no en todos los países se puede hacer, por eso se están buscando países que tienen gran circulación, como Brasil, Argentina o Chile, entre otros, o Estados Unidos, porque si uno no tiene mucha circulación y no hay desafío, ¿cómo probamos eficacia? Y eso también tiene que ver que por lo menos se necesita entre 4.500 y 5.000 sujetos a incorporar para poder tener a los que vacunan, los no vacunos, y poder calcular eficacia. Igualmente hay un subgrupo que se le va a hacer anticuerpos para seguir monitoreando la seroconversión. Tiempos, entre octubre y noviembre, posiblemente esté terminada la fase 3 y sometidas a las autoridades regulatorias. Esto implica que posiblemente podamos tener aprobaciones. Pero viene luego otras fases importantes, que son la producción, viene en la distribución, así que en las mejores condiciones, no vamos a tener vacuna en el hemisferio sur, y creo que en el país, hasta que no empiece el 2021. Yo siempre digo en el hospital, espero en abril, mayo, vacunar con antigripal y vacuna COVID. Eso sería el mejor de los logros. No está tan lejos, hay un horizonte, pero hay que esperar la fase 3. Y ahora viene también todo el capítulo, que esto lo hablamos en el grupo de expertos, quienes se van a vacunar. Y obviamente el personal esencial y las personas adultas mayores, que habrá que ver con qué grupo y por dónde se comienza, van a ser los 2 grandes grupos. Es una vacuna de adultos, se está trabajando a partir de los 18 años, no hay ningún a corto plazo, ningún trabajo para hacer eficacia en pediatría. Es decir, que va a ser la vacuna del adulto y eso van a ser los grupos que se van a vacunar. Uno dice, bueno, es un pequeño número, pero no es así, porque si uno cuenta la cantidad de millones de dosis que cada país solo con estos 2 grupos va a tener que contar, se da cuenta que tienen que trabajar mucho los ministerios de salud y las autoridades como OMS, OPS y los grandes organismos internacionales para trabajar en equidad primero y para que haya una producción adecuada. Digo equidad para que todos los países accedan a la vacuna.
Esto se está ya algo discutiendo en el grupo de expertos de Nación, y comentamos en el último reunión que hubo, lo comentó el ministro de Salud de la Nación, que ya el país estaba en tratativas firmes, porque hay que trabajar rápido y bien, para las futuras adquisiciones de vacunas para el año que viene. Por eso digo que es un horizonte y no tan lejos. Eso rapidito como para simplificar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Algo para agregar a esto? ¿Alguien quiere? Muy completo, Ángela, muchas gracias. Bueno, siempre, seguramente podríamos quedarnos mucho más tiempo, ¿no? Más o menos tratamos de agrupar las preguntas de acuerdo a cuál era el motivo especial de interés de cada una de ellas. Creo que hemos hecho un repaso bastante profundo de los distintos aspectos de nuestro vínculo con el COVID. Creo que han quedado cosas muy importantes que vamos a tener que aprender a convivir al menos hasta el año que viene con este virus nuevo para todos, que es probable que estemos entrando y saliendo de distintas fases del aislamiento, del distanciamiento social, que los elementos de diagnóstico hay que saber usarlos, como pasa siempre, con criterio, digamos, porque después tenemos que saber qué vamos a hacer con los resultados, que existen algunas expectativas con el plasma de convalecientes para algún grupo de pacientes pediátricos. No hablamos nada de antivirales, pero creo que no se habló porque en realidad no hay demostrado eficacia de ninguno de ellos. Repasamos el Kawasaki, que es una forma de manifestación un poco tardía, alejada y de difícil certificación que haya tenido su origen en el COVID, más allá de la posibilidad de hacer anticuerpos, pero que esto es un rasgo bastante típico de la pediatría, que hay muchas otras manifestaciones cutáneas, y básicamente que vamos a tener que seguir aprendiendo de este virus a lo largo del tiempo, y que estas reuniones van a seguir estando presentes permanentemente porque vamos a tener que ir actualizando conocimientos, estrategias, manejos, la epidemiología. Así que bueno, seguramente esto se va a repetir. Hemos tenido una gran cantidad de asistentes y están viendo ustedes en el chat que seguramente ha sido de mucha utilidad para todos los miembros de la Sociedad de Pediatría, con lo cual les agradezco profundamente. El Comité de Infectología siempre se ha destacado por su gran capacidad técnica, por su calidad humana y fundamentalmente porque siempre ha puesto el hombro a la SAP con una presencia permanente en todos nuestros pedidos. Así que les agradezco mucho a todos ustedes realmente que nos hayan brindado, digamos, esta excelente jornada, y también le agradezco a todos los participantes que nos han acompañado y los despido hasta pronto, porque con esto vamos a seguir. Muchas gracias.